Saludos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otra edición especial de Sobrenatural. Esta noche vamos a estar en el tercer capítulo de esta serie que no estamos haciendo de manera cronológica, pero la estamos haciendo con el fin de entender la perspectiva sobrenatural de las escrituras. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el propósito de Dios, el propósito sobrenatural que nos narra las escrituras, que muchas veces pasamos por alto. Ese plan de Dios de restaurar todas las cosas, de restaurar y reconciliarse con el hombre, de volver a traer el Edén a la tierra, de redimir a la humanidad para que el Mesías Jesús muriera en una cruz y luego resucitara de entre los muertos. Solo al convertirse en hombre, Dios podía reinar sobre su pueblo sin caer en pecado y extraviarse espiritualmente. Solo si ese rey muriera en el lugar de su pueblo y resucitara de entre los muertos, Dios podía juzgar rectamente el pecado y proveer salvación a todos a la misma vez. Solo a través de la muerte del Mesías y su resurrección, un pueblo caído podía tener un lugar aún en el consejo familiar de Dios, gobernando en ese reino edénico renovado, como fue originalmente planificado antes de la caída de Adán y de Eva. Pero cuando pensamos sobre todo lo que esto requería, Jesús tenía que en alguna manera asegurarse que los poderes sobrenaturales de las tinieblas manipularan a los hombres para matarlo, sin entender lo que realmente estaban haciendo. Así como Pablo le dejó entender a los corintios cuando vamos a primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 8. Vamos a ponerlo aquí en pantalla para los que están viendo este video. Mírenlo aquí. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esto es interesante. Si realmente supieran lo que los resultados iban a ser, ellos nunca hubieran crucificado al Señor, nos dice el apóstol Pablo. Cuando es visto contra ese trasfondo, la vida y el ministerio de Jesús puede tener un poco más de sentido. Es fácil para los lectores del Nuevo Testamento, por ejemplo, obtener la impresión de que el ministerio de Jesús conduciendo a la cruz era algo al azar. Después de todo, los evangelios no siempre presentan el mismo episodio. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús eh, se encuentra solo en dos de los evangelios sinópticos, en Mateo y Lucas. Y solo uno de ellos menciona a los magos de Oriente, Mateo capítulo 2. A veces las escenas aparecen en un orden un poco diferente en los diferentes evangelios, pero los actos de Jesús escritos en los evangelios estaban llevándolo a la crucifixión, sanando a los enfermos, predicando sobre el reino de Dios, perdonando pecados, confrontando a la hipocresía de los fariseos. Eran más que actos al azar de un viajero sabio que ocasionalmente ha realizado milagros. Hay más cosas sucediendo en la historia de los evangelios de lo que uno ve a simple vista. Hay un subtexto importante de lo que Jesús estaba haciendo. Hay un propósito oculto detrás de cámara o detrás de la historia. El primero de ellos era engañar a la maldad. El evento que marcó el principio del ministerio público de Jesús fue su bautismo. Allí fue donde Dios públicamente identificó a Jesús como su hijo. Lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 11. Allí fue
donde nos dice en la escritura, donde Juan el Bautista lo identificó como el Cordero que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Cuando leemos esas palabras de Juan, pensamos inmediatamente sobre la crucifixión, que era lo que estaba destinado Jesús a realizar para reconciliar el cielo con la tierra. Pero los discípulos de Juan no estaban pensando en eso. Francamente, nadie lo estaba. Cuando cerca del final de su ministerio, luego de 3 años de su bautismo, Jesús comenzó a hablar de su muerte. Sus propios discípulos rechazaron la idea. Mateo 17:22-23 y Marcos 9:30-32. La última cosa que ellos esperaban escuchar de su Señor era que iba a morir pronto. Eso es hablar de locos. No entendían que la muerte de Jesús en la cruz había sido planificada desde el principio. Era parte del propósito divino. ¿Por qué no? Porque como discutimos antes, el plan no estaba presentado con mucha claridad. Luego del bautismo de Jesús, él fue llevado por el Espíritu al desierto para confrontar a Satanás. Mateo 4:1, Marcos 1:12 y Lucas 4:13. El diablo fue a donde Jesús a tentarlo. Y nos dice que Satanás sabía quién era Jesús al hacer esto. Jesús era el Mesías en una misión de reinstalar la autonomía de Dios en la tierra. Después de todo, el ungido del Mesías, el Cristos, sería un rey en el linaje de David. Satanás, el príncipe de este mundo, de acuerdo, nos dice Juan 12:31, entendió que Jesús pondría su mirada en el dominio de Satanás. Las naciones que Dios había desechado en la Torre de Babel antes de crear a Israel, como vimos en Deuteronomio 4:19-20 y capítulo 32, versículos 8 al 9. Vemos esto, Deuteronomio, donde se habla de esto. Vamos a ponerlo en pantalla. Vamos a ponerlo aquí en pantalla para que lo leamos. Deuteronomio capítulo 4:19-20 dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y vemos también en el capítulo 32, versículo 8 al 9, que dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Para ese tiempo no existía Israel. El término que realmente es utilizado es según el número de los hijos de Dios. En la traducción, pues ponen hijos de Israel, pero para este tiempo no existía. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob heredad la tierra que le tocó. Miren esto. Y después vemos, la mayoría de nosotros recordamos la escena entre Jesús y Satanás, cuando Satanás tentó a Jesús 3 veces. En Mateo 4:3-11. La tercera estrategia de Satanás para lograr que Jesús violara su relación con Dios era ofrecerle al Hijo de Dios las naciones del mundo. Mateo 4:8-9. La misma cosa que él presumía que Jesús venía a reclamar. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras, dice Mateo 4:8-9. La propuesta de Satanás era una alteración astuta del plan de Dios.
produciría los resultados deseados por Dios, la recuperación de las naciones que él había desheredado de ser su pueblo en la Torre de Babel, Génesis 11. Eh, Misión cumplida. Todo lo que Jesús tenía que hacer era adorar a Satanás en vez de a Dios. La oferta de Satanás revela que él no se había dado cuenta de que el plan de Dios requería la muerte de Jesús. Jesús tampoco lo iba a prevenir. Él no le explicó por qué lo rehusó. Simplemente le dijo a Satanás que se largara. Dios tomaría para atrás lo que era suyo cuando y como él quería. La misión de Jesús no solo era sobre gobernar todas las naciones, era sobre reconstruir una familia, incluyendo en esa familia a personas de todas las naciones, no solo Israel. Eso significaba que el pecado tenía que ser expiado, como había planificado originalmente. El gobierno de Dios envolvería a sus hijos. La cruz era esencial para redimir a la humanidad y así poner el plan de Dios en su lugar. Jesús no iba a ser engañado, pero lo sería el diablo a su tiempo. Una muestra de Edén. Inmediatamente después de la tentación en el desierto, Jesús hizo dos cosas. Llamó a sus discípulos Pedro, Andrés, Jacobo y Juan y sanó a un hombre poseído por un demonio. Vamos a verlo. Vamos a ir aquí un momentito, a ponerlo en pantalla. Vamos a ponerlo aquí en pantalla un momento. Volvimos acá. Disculpen. Estamos como si estuviéramos en vivo. Dice, descendió Jesús a Capernaum, esto es Lucas 4, 31. Mira, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque la palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablando unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús también sanó a la suegra de Pedro, como pueden ver acá, y sanó a muchas otras personas. Y recorría Galilea predicando y haciendo milagros. Y el llamado de los discípulos y la sanidad continuaron, formando el comienzo del patrón. Al llamar más discípulos, él les dio poder para echar fuera demonios y sanar a la gente de todo tipo de enfermedad, discapacidad y condiciones, como dice Lucas capítulo 9, versículo 1 al 5. Jesús inicialmente llamó a 12 discípulos. El número no fue accidental. Eso corresponde a las 12 tribus de Israel. A las 12 tribus de Israel. Y eso fue lo que hizo. Jesús comenzó el plan del reino con Israel en la mira. Después de todo, ellos son la porción de Dios escogidos por encima de todas las naciones, como dice Deuteronomio 32, 8 y 9. Pero más tarde Pablo vería la expansión del evangelio de esa misma manera, comenzando con los judíos, luego de ir donde los gentiles, como dice
Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y después al griego. Porque primeramente el evangelio fue predicado para los judíos y después para los gentiles. Jesús no paró con los 12. En Lucas capítulo 10, él comisionó a 70 personas más para sanar y echar fuera demonios. Es el número del listado de las naciones en Génesis capítulo 10, las naciones que Dios desechó en el evento de la Torre de Babel y los puso bajo el dominio de los dioses menores que ahorita leímos en Deuteronomio capítulo 4 y capítulo 32. Algunas traducciones en esos versículos dicen 72 en vez de 70. Eso es porque algunos antiguos manuscritos del Antiguo Testamento presentan los nombres de las naciones en Génesis 10 de tal manera que ellos suman 72 y de cualquier manera el punto es el mismo. El envío de estos hombres corresponde al número de las naciones en Génesis 10. Así como el llamado de los 12 fue una señal de que el reino había venido a Israel, así el envío de los 70 señalaba que el reino tomaría de vuelta a las naciones. Cuando regresaron los 70, Lucas 10, 17, Jesús le responde diciéndole, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 18. El mensaje es dramático. La gran reversión estaba de camino. Una vez que la gente le pertenecía a Jesús, Satanás ya no tendría derecho sobre la humanidad. Su acceso a Dios para acusar a los creyentes, como dice Apocalipsis 12:10, había terminado. Era un fiscal sin caso. Luego de 3 años predicando sobre la venida del reino de Dios, enseñándole a la gente el amor de Dios y demostrándole cómo sería la vida edénica en el mundo, Jesús comienza a prepararse para el final, para su verdadero propósito. Justo antes de lo que sería su jornada final en Jerusalén, Jesús llevó a sus discípulos al norte de Israel. Él tenía que provocar una crucifixión. Él no podía haber escogido un mejor lugar para tirar la carnada a los poderes sobrenaturales. Jesús trajo a los discípulos a un lugar llamado Cesarea de Filipo, pero eso era su nombre romano. En tiempos del Antiguo Testamento era llamado Basán. Ya hablamos de eso. Eso está en los Salmos. Hay uno de los Salmos donde habla de eso. Basán era considerado la puerta del reino de la muerte o las puertas del infierno en el tiempo antiguo. Cesarea de Filipo está situada al pie del monte Hermón. Recuerdan aquel monte que de acuerdo al libro de Enoc fue donde descendieron los 200 vigilantes que se rebelaron contra Dios. Pues el lugar donde en el pensamiento judío los hijos de Dios, los Bene Elohim, vinieron a la tierra en la rebelión descrita también en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, donde los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí. En los tiempos del Antiguo Testamento, Basán y Hermón eran el punto de partida para los poderes cósmicos malignos. Este lugar era donde Jesús hace una pregunta muy conocida. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16:15. Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le comentó y añadió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice el versículo 17 y 18. La identificación de la roca que Jesús refirió ha sido debatida por siglos. La confesión, Pedro mismo, Cristo. La clave de entender el término es el área geográfica. Cesarea de Filipo, Basán, está asentada en los pies de una montaña rocosa. Las puertas del infierno marcan el mismo lugar donde Jesús y sus discípulos estaban parados. Jesús estaba retando a los poderes de las tinieblas en la caída. La humanidad perdió la vida eterna con Dios y en cambio ganó el destino de la muerte y la eterna separación de Dios. El Señor de la muerte, la serpiente antigua, conocido como Satanás, y el diablo,
tenía derecho sobre la humanidad. Cada ser humano se uniría con él en el reino de la muerte. Pero Dios tenía otras ideas. El plan de enviar a Jesús para pagar la penalidad por el pecado de la humanidad hubiese sido un ataque frontal a las puertas del infierno. El Señor de la muerte y sus fuerzas no podrían resistir el reino de Dios. En esencia, en ese pasaje de Mateo 16, Jesús va a la puerta del frente del diablo y reta su derecho. Jesús quería provocar a Satanás. ¿Por qué? Porque era tiempo para que Jesús muriera y pusiera el plan de Dios en marcha. Y aún así, y aún si ese reto verbal fuera poco, Jesús fue más allá. Mateo, Marcos y Lucas, todos están de acuerdo que el próximo evento en el ministerio de Jesús fue la transfiguración, que vemos en Marcos 9, 2 al 8, que dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. La transfiguración se lleva a cabo en el monte Hermón, el lugar donde descendieron los Bene Elohim. Jesús escogió este preciso lugar para revelarle a Pedro, Jacobo y a Juan exactamente quién era él, la gloria de Dios encarnado. Él estaba dando aviso a Satanás y a los poderes de las tinieblas: he venido a la tierra a tomar para atrás lo que es mío. El reinado de Dios está a la mano. En efecto, estoy aquí. Ahora haz algo al respecto. Era un desafío directo a las fuerzas del mal. No es ningún accidente que inmediatamente después de la transfiguración, Jesús se dirigió a Jerusalén y comenzó a decirles a sus discípulos que él moriría allí. Ellos no lo querían escuchar, pero Jesús había echado la carnada a Satanás y el resto de los poderes malignos para que actuaran. Había un sentido de urgencia de acabar con él, y eso era lo que justamente Jesús quería. Su muerte era la clave de todo. El ministerio de Jesús fue intencional. Él tenía una clara visión de su rol en revivir el reino de Dios en la tierra, que avanzaría hasta el día de su regreso, un día que escoltaría un Edén global. Nuestras vidas no son tan cruciales como la de Él, pero cada uno de nosotros como los discípulos tiene un rol que cumplir. Tenemos que vivir como si creyésemos eso. Creyentes traídos al consejo familiar de Dios no son traídos para ser observadores, sino partícipes, como nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Entre las intenciones de Jesús estaba el enseñar a la gente cómo fue el Edén y cómo sería la vida con Dios. En la familia de Dios y en el gobierno de Dios no van a haber enfermedades ni imperfecciones físicas, tampoco van a haber poderes hostiles. El reinado final de Dios va a ser más grande que un jardín, más ancho que Israel. El reinado será mundial, incluirá todas las naciones y va a ser todo lo que fue el Edén, el cielo en la tierra. Nuestra tarea es imitar a Jesús. Podemos, como Él, cuidar del cuerpo y el alma de nuestros compañeros portadores de imagen, guiándoles a la fe en el Rey y fortalecer su resolución de serles leales. No necesariamente toma un poder sobrenatural para vendar a los quebrantados de corazón y proclamar la libertad a los cautivos en los pasos del Mesías, como dice Isaías 61:1. Pero estos son actos sobrenaturales esenciales. Ellos demandan resistencia a las tinieblas y una visión estratégica. No va a fallar ningún acto de bondad al ser usado por el Espíritu Santo para dirigir el corazón de alguien. Ninguna articulación del Evangelio será infructuosa. La bondad de Jesús era congruente con su mensaje. Una no minimiza a la otra. Este es un patrón que cualquier creyente puede imitar.
y es la descripción del trabajo para la visión del reino. Finalmente, otra vez se nos recuerda que la inteligencia maligna no solo tiene limitaciones, también es vulnerable a la visión y la acción del reino. Jesús ya está sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, habiendo ascendido al cielo luego de haber sido sometidos ángeles, autoridades y potestades, como dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22. Estamos listos, pero aún no. Para ser cogobernantes, como dice Colosenses 3:1, segunda de Timoteo 2:12, Apocalipsis 2:26, Apocalipsis 3:21. Las puertas del infierno no prevalecerán al avance y la finalización de la iglesia, como el reinado de Dios en la tierra. La decisión de participar de esta gran reversión es nuestra. O sea, importante este pasaje, este capítulo donde pudimos ver que había un propósito sobrenatural en la misión de Cristo, que no era solamente reconciliar al hombre, perdonar los pecados, justificarnos por la fe en su sangre. Habían unas implicaciones sobrenaturales también. Era revertir todo lo que Satanás y los poderes malignos habían hecho con la humanidad. Era quitarle el dominio a Satanás que tenía. Era revertir lo que sucedió en el monte Hermón. Era revertir lo que sucedió en el Edén antes de la caída, revertir la caída de Adán y de Eva. Era revertir lo que sucedió en el monte Hermón y los ángeles que pecaron. O sea, había un propósito sobrenatural de Dios detrás de la misión de Cristo. Y eso es lo que muchas veces pues pasamos por alto o pocas veces exploramos. Y o sea, que la misión de Cristo fue sobrenatural. Fue allí a los lugares donde eran las puertas del infierno, a Cesarea de Filipo, a Basán, y dijo: aquí les digo a ustedes que que él edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, que nada ni nadie podría detener lo que él iba a hacer de traer el reino de Dios a la tierra, de revertir lo que Satanás había causado. Y fue allí, subió al monte Hermón, se transfiguró frente a 3 de sus discípulos, y la voz del Padre se escuchó desde el cielo y dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Sabe? Más que evidente el propósito de Dios en la misión de Cristo, que luego fue la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Una vez Cristo resucita, dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y comisiona a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura, a discipular a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a predicar el arrepentimiento en su nombre y el perdón de pecados. Y esa es la misión de la iglesia desde entonces, en 2000 años, casi 2000 años de historia del cristianismo, porque esto sucedió en el año 33 y apenas estamos en el 2022, que nos faltan unos 10 a 11 años para que realmente hayan sucedido 2000 años de esos eventos. Pero es importante que usted conozca esto. Pronto vamos a estar recibiendo un libro que nos va a ayudar en cuanto a este tema en específico de la reversión de lo que sucedió en Hermón. Un libro del doctor Michael Heiser que se llama Reversing Hermon o Revirtiendo Hermón. Este libro que estamos utilizando para la serie Sobrenatural se llama a sí mismo Sobrenatural, del doctor Michael Heiser, donde de manera resumida pues presenta varias cosas importantes. En Reversing Hermon pues vamos a estar abundando un poquito más en cuanto a este capítulo en específico sobre la reversión de Hermón. También tenemos Unseen Realm, que pronto estaremos dando inicio con ese otro libro para que nos ayude a entender ciertas cosas del aspecto sobrenatural de las escrituras.
les anuncio que vamos a estar continuando hablando de este tema de lo sobrenatural, de las tinieblas, de los dioses, de los principados, de las potestades, porque es un tema que no mucha gente conoce. Y muchos pastores, muchos teólogos no hablan de esto, porque eh, ya han sido acondicionados a formar parte del establishment religioso, donde lo sobrenatural es visto como algo negativo y comienzan a enfocarse en ciertos sistemas teológicos rígidos donde nadie puede hablar de lo sobrenatural, debemos enfocarnos en ciertas doctrinas en específico, donde no podemos saber más cosas a profundidad. eh, y eso queremos cambiarlo. Nuestra visión es un poquito más amplia. Queremos que usted piense más allá y profundice más allá en las cosas extrañas que hay en la Biblia, porque en la Biblia hay muchas cosas extrañas, hay muchos misterios, muchos enigmas, y por algo están ahí. No están ahí por pura casualidad o por puro accidente. Están ahí porque Dios quiere que nosotros investiguemos, indaguemos y profundicemos en esas cosas misteriosas que están ahí y que nos traen un mensaje muy poderoso que nos va a ayudar a entender muchas otras cosas que están sucediendo en la actualidad y acontecerán en el futuro. Y eso es muy importante tenerlo en mente. Así que nada, esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en el próximo video o podcast, si Dios lo permite. Muy buenas. Me despido.